Hola, soy Jorge Bessel, poeta y escritor venezolano. Eh, Nacido en Caracas en el 1979, por lo que me considero un escritor de la década de los 80. Eh, Comencé a escribir desde temprana edad, de una manera muy instintiva. Recuerdo que a los 5 años hice unas 5 líneas acerca de la igualdad entre los hombres y las mujeres que mi mamá todavía tiene y conserva preciadamente. Y bueno, siempre me interesó mucho leer, escribir, pero la parte de la profesión y los estudios, yo soy ingeniero, me gradué de ingeniero en producción en la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Y traté de compaginar muchísimo todo lo que la universidad me podía dar para redondear ese perfil y volverlo un poco más humanístico. Todos los estudios generales que tomé eran de literatura o de ciencias sociales. Eh, y bueno, estando en la universidad comencé mi labor de escritura tal vez un poco más seria. Me gané un premio de cuento, el premio Pedro Luis Alarcón, lo cual de alguna manera me impulsó a escribir. Y bueno, de ahí en adelante empecé tal vez en los últimos años de la carrera a hacer poemas. Tuve excelentes docentes que me permitieron, que me abrieron la puerta a conocer otro tipo de poesía que más allá de la que se estudia en los libros de texto. Y recuerdo muy bien, no sé, esa dualidad de estar trabajando en una oficina de ingeniería y en la pausa del almuerzo ponerme a escribir unos poemas un poco cuando nadie me viese. Bueno, creo que esta ha sido un poco mi vida, ¿no? De alguna manera esa profesión que también me gusta y me estimula, y de qué manera la puedo hilar a lo que es la escritura. Bueno, mi primer libro de poemas se llama Pájaro de cuero negro. Lo escribí en realidad durante los primeros años de la década del 2000 al 2002 o 3. Hoy me siento muy orgulloso de que tenemos una segunda edición de este libro de Taller Blanco Editores. Eh, el libro, reflexionando después de 15 años, fue uno de esos momentos en los cuales me doy cuenta que escribía sin saber que de verdad escribía. Y hay una frescura muy interesante en lo que es toda esa exploración, simplemente por no sé, a dónde te lleva la escritura. El libro tiene un subtítulo que se llama Poemas de Islandia Gatsek, y es un heterónimo que yo creé, un heterónimo femenino. El libro está dividido en 6 partes y digamos hay un imaginario que tal vez salga un poco fuera de la tradición latinoamericana. Está inspirado en, en todo lo que son los fiordos, la literatura nórdica, toda esa naturaleza salvaje de Islandia, y casualmente el personaje que se llama Islandia trata de escapar de esa isla, eh, pero bueno, en realidad nunca puede hacerlo porque cuando te llamas Islandia siempre vas a ser tú la isla, ¿no? Hay referencias principalmente a poesía anglosajona, y una de las cosas que me ha marcado mucho es la influencia de la música. Creo que mm, como fuente primaria para mi escritura siempre ha estado la música antes de la literatura, podría decirlo. Entonces hay epígrafes de Tori Amos, de PJ Harvey, de la misma Bjork, que fue un poco la persona que me llevó a descubrir todo lo que significa este imaginario nórdico. Y bueno, hay una contraposición interesante, un poco de la biografía que yo creé para mí mismo de este personaje, que aquí se presenta como una voz, y hay una tradición de sagas que está en especial en la primera sección del libro, pero después hay referencias a la Biblia,
porque, digamos, el personaje de alguna manera tiene un origen dual. Este poemario tuve la gran suerte de que fue premiado en el 2004 con el premio Paz Castillo en Venezuela que otorga el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Y bueno, fue una gran felicidad, en especial porque justamente me había recién mudado a Europa y bueno, creo que una gran añoranza por Venezuela, y a los pocos meses me llaman para decirme que, bueno, el fallo positivo por el premio, y bueno, fue un momento muy inspirador, además de que creo que la apertura no solamente a una escritura diferente o de alguna temática diferente, y también de alguien que no viene necesariamente del camino de la literatura como formación. Y creo que el mejor elogio que me pudieron haber dado fue que el jurado dijo que cuando abrieron la plica se sintieron decepcionados porque juraban que era una mujer la que había escrito el poemario, lo cual para mí creo que fue el mayor logro en cuanto a la creación y la veracidad de la voz. Bueno, después de Pájaro de Cuero Negro, digamos, comencé a escribir sobre diferentes cosas. Y la verdad que me tomó mucho tiempo llegar a construir un segundo libro, más de una década. Y el segundo libro se llama La Carencia. La Carencia fue editado este año, en el 2019, por el Ayuntamiento de Cuenca, porque fue ganador del 10º premio Federico Muelas de la ciudad de Cuenca. Y es un libro que dialoga mucho con el primer libro. Pájaro de Cuero Negro es una voz femenina joven, digamos, en el comienzo de su edad adulta, y es una figura muy de hija, tal vez un poco una Perséfone, mientras que La Carencia es un libro de una voz femenina, que es otro heterónimo, y es una voz mucho más madura, una mujer que mira hacia atrás en la vida. Y bueno, ahí un poco como dice el epígrafe de Clarice Lispector, que abre el libro, la carencia es nuestro mayor destino. Y no necesariamente son la misma hija y la misma madre, pero sí hay una conexión muy fuerte entre estas voces, lo que la sociedad espera de ellas, lo que de alguna manera significa el concepto familiar de una hija que se siente abandonada por una madre, o una madre que abandona una familia. Y bueno, todo esto está expresado desde el punto de vista de las voces que cada uno de los libros contienen. Digamos que una de las cosas que fue muy interesante en todo este proceso, pero creo que tal vez en especial en el segundo, fue el proceso de escritura fue largo, porque de alguna manera sentía la necesidad de hablar un poco de dar una biografía a la voz. Y bueno, gracias a mi querida amiga Carmen Ferro, que me dio un excelente consejo, fue que la voz nunca se justifica. La voz enuncia, la voz trae, la voz declama, pero la voz no se justifica. Y me di cuenta que mucho de lo que estaba allí venía dado por la necesidad de diferenciar lo que yo pensaba que esta voz escribía versus lo que tal vez yo como Jorge, como un autor con tal vez otra multiplicidad de voces, estaba tratando de decir. Es todo ese proceso de depuración y de selección que se dio tanto en el primer libro como en el segundo, pero que de alguna manera en el segundo fue tal vez más difícil, digamos, por la construcción del personaje. Bueno, otra cosa que me llama mucho la atención es la traducción. Yo comencé a traducir desde que era niño, de tratar de agarrar los versos de unas canciones y ponerlos en español, o incluso recuerdo a momentos en los que compraba revistas en inglés y me ponía a traducirlas,
Y para mí es un poco, creo que esa sensación que experimenta la gente que ama los rompecabezas o los crucigramas, para los cuales yo en particular no tengo paciencia, pero es este juego de cómo yo voy a lograr trasladar un contenido, una metáfora de una lengua a otra, porque al final la traducción es un juego de metáforas, porque en realidad nunca existe la exacta versión en otro idioma. La traducción para mí ha sido una de las mayores revelaciones. Me he dedicado los 2 últimos años en especial a trabajar en eso. Tuve la suerte de traducir a una poeta norteamericana neoyorquina que se llama Marie Howe, una poeta confesional fantástica, quien además me ha permitido entrar en contacto con otro grupo de poetas americanos, y en junio de este año se celebró en Madrid el primer festival anglosajón que se llama The Unamuno Author Series, en la cual eran como 60 poetas que se reunieron allí y cada uno dio un poema para una antología, y yo tuve la suerte y la bella labor de traducir todos esos poemas, y creamos un volumen muy hermoso. Y creo que una de las 2 cosas me vienen a la mente en cuanto a cómo me ha afectado a mí. Número 1 es que alguien me pregunta si yo, después de traducir, si he mejorado mi inglés, por ejemplo. Y no sé si ya llega un momento en la edad que uno no necesariamente no retiene las palabras, pero lo que puedo decir es que si algo he mejorado con el proceso de traducción es mi español. Porque llega un momento en el que me toca torcer la lengua para tratar de darle sentido, para reflejar lo que ese autor, lo que ese verso, ese poema originalmente quiso tratar de transmitir. Y lo segundo también es cómo el traducir me hace escribir mejor. Después de mi segundo libro me sentí un poco estancado, y fue a través de la traducción de Marie que sus poemas son muy diferentes a los poemas que yo había venido escribiendo. Ella eso es de verso largo, gran encadenamiento, poemas incluso un poco extensos en algunos casos, y fue a través de la traducción de su poesía que yo empecé a escribir de alguna manera diferente. Tuve una especie de breakthrough, de cómo, digamos, de cómo algo se soltó en mí que estoy seguro no se hubiese dado de no haber sido por esa traducción, y creo que esa contaminación es muy hermosa y es muy necesaria. Creo que la traducción me hace mucha gracia porque la gente dice, traduces, y además traduces poesía, que ya es el colmo de un poco de lo que la gente piensa como dificultad, pero un poco también del amor al arte. Y es cierto que no hay muchas casas editoriales que publiquen, o no hay muchos, digamos, apuestas editoriales, en especial para actores actuales. Y creo que es una de las cosas que tenemos que seguir presionando y seguir, digamos, tratando de que se logre la difusión. Yo, un poco, por un lado, por los sitios donde he habitado, y también por la predilección, aparte de la poesía latinoamericana, me gusta mucho la poesía norteamericana. Creo que a través de la lectura de estos poetas he logrado tratar de entender un poco mejor esa sociedad, que es una sociedad, por un lado, tan joven como el resto de las otras sociedades del occidente, pero por otro lado con una complejidad, digamos, muy intensa. Y creo que hay algo allí que solamente la poesía y la traducción de esa poesía nos va a poder permitir acceder, digamos, cuando no dominamos la lengua. Bueno, voy a leer unos poemas del libro Pájaro de Cuero Negro. Génesis. El día en que nací, el cielo cayó roto sobre la tierra helada. El viento retó al mar y la marea estalló en olas. La herida del volcán sangró roja y ardiente. Los manantiales sirvieron en la boca de las piedras. El día en que nací,
una isla nueva emergió del fiero azul. El vestido. Tu alfiler se clava en mi piel, las puntadas descosen el vestido que confeccionas desde la primera náusea. Un traje de comunión, de fiesta, de novia. Ruedo que subes y encaje en las mangas, cinta métrica alrededor del busto revela senos de loba, hechos a la medida de la rueca de la mano que lava tu cara. Cuando me pruebe el vestido otra vez y subas el cierre de la espalda, pensarás que es tu vida la que entrega el brazo del Padre, que mis medidas son las tuyas, que es tu miseria lo que llevo puesto. Muriendo en el sol. Vivimos en una isla clavada en la memoria. Las astillas abundan en la arena y el viento oprime nuestras palabras. Nunca tuvimos la necesidad de decir algo, no nos importaron los nombres ni la sal, no nos bastaron el lenguaje, los labios, la garganta, para llamar a las cosas por su suerte. Estamos destinados a flotar en la herida del tiempo. Ahora unos poemas del libro La Carencia. Ninguno de estos poemas tiene título. Me pregunto si las ovejas cuentan hombres para dormir. Tanta canción de cuna me ha vuelto autómata infalible, programada para vigilar. Hasta en el sueño escucho polillas comer lana y siento tus ojos abrirse. El reloj sigue menstruando después de 40 años y 40 años cuesta arriba tienen la cara de un matarife. Me han intercambiado en el mercado, revendido por menos que antes. Cual mercancía pronta a expirar, pierdo el valor cada día. Sea gentil conmigo o desprécieme, pero no se quede a medio camino.